Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Hola, buenas tardes, queridos hermanos. Gracias por estar un domingo más ahí con su familia y poder compartir este momento juntos donde vamos a aprender la palabra del Señor. Quiero decirles de que con la Junta Administrativa estamos estudiando un protocolo para una tentativa, ya cuando el gobierno habilite, de poder reunirnos una vez más en la casa del Señor y estar todos juntos para adorar su nombre en esta nueva normalidad que quizá en el comienzo sea un poco diferente, pero lo importante es que podamos hacerlo con alegría, ya que todos los días son el día del Señor. Seguimos con la serie Mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y me encantaría que usted,
ya sea en la soledad de su hogar, o más bien acompañándome, o junto con su familia, que podamos inclinar nuestros rostros y podamos pedir la bendición del Señor para este mensaje. ¿Vamos a hacerlo juntos? ¿Sí? Señor Jesús, nosotros somos lo que la Biblia dice que somos. Pensamos, hablamos y actuamos conforme a tu palabra, porque amamos tu palabra. Ella da testimonio de ti. Por eso que en una tarde tan linda como la de hoy te ruego, por favor, ensancha nuestra mente y nuestro corazón y permítanos tomar todo lo que nos pertenece. Te rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Iglesia dice conmigo, amén, amén y amén. Qué lindo desafío que nos deja el Señor para la Iglesia en este momento. Ya que si miramos estas 7 iglesias, son 7 tipos de creyentes diferentes. Son 7 tipos de espejos diferentes. Y no todos son espejos en el cual nos encantaría reflejarnos. Hay algunos que nos sentimos halagados si representáramos esa iglesia, y hay otros que hasta nos podemos sentir ofendidos si alguien dice que somos parecidos con esta iglesia. Y el fin de esta serie no es que nadie te juzgue, sino que tengamos una autocrítica y decir cuánto necesito aprender y crecer aún más en el Señor. La semana pasada hablamos de Éfeso, la iglesia que había abandonado su primer amor, y qué duro, ¿verdad que sí? Hablamos de una iglesia religiosa, hablamos de Esmirna, la iglesia que sufría persecución, y por último hablamos de Pérgamo, la iglesia que necesitaba arrepentirse. Las 3 primeras de las 7 iglesias fue Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Pero vamos a la 4ª iglesia, primera de la serie, primera de este domingo, cuarta de la serie, primera de este mensaje. Y hoy vamos a ver Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa. Oh, Señor, Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa. Tiatira fue una ciudad de Asia Menor, de hecho todas estaban en Asia, las 7, en los límites de Lidia y Misia, hoy en día actual Turquía. Fue especialmente famosa en esa época por su industria en la área de la tintorería. Sabemos que la iglesia de Tiatira es una de las menos conocidas de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. En cambio, es la carta más larga escrita por el apóstol San Juan. Y qué interesante, la carta más larga va dirigida justamente a la iglesia menos conocida o menos importante. ¿Y por qué digo que era la menos conocida o menos importante? No solo porque no es nombrada en todo el Nuevo Testamento, sino que no tenía ninguna importancia por motivos religiosos. La iglesia de Tiatira ni siquiera sufrió persecución como sufrieron las otras iglesias en el cual ya he nombrado hasta este momento. Pero había un mensaje claro para la iglesia de Tiatira. ¿Y cuál era el mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia? Dice así, Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 y 19. Abran sus Biblias en sus casas, por favor. Apocalipsis 2, 18 y 19 dice así. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más
que las primeras. Wow, siempre, en la mayoría de las cartas, en el 90% de las cartas, arranca siempre un mensaje de halago, de alabanza de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son las palabras de halago o de alabanza para la iglesia de Tiatira? Bueno, de hecho son 6 palabras de alabanza. Habla de sus buenas obras. Segundo, habla de su amor. Tercero, habla de su fe. Cuarto, habla de su servicio. Quinto, habla de su paciencia. Y sexto, habla de sus obras postreras, que fueron mayor que las primeras. Y quizá algunos dirán, es una iglesia entonces maravillosa, casi en el equilibrio de la perfección. Pero ¿saben qué? Hubo igual un llamado de atención a esta iglesia. Y miren lo que dice. Apocalipsis 2, versículo 20 y 22. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y les he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. ¡Wow! A continuación viene la condenación a una mujer que Jesucristo la llama de Jezabel. Ahora, lógico que no era la Jezabel del Antiguo Testamento, sino que es un seudónimo para aludir a esa mujer del Antiguo Testamento que influenció de forma negativa a los judíos a cometer idolatría e inmoralidad. La compara con aquella Jezabel. Y estamos hablando que la primera Jezabel fue malvada, tan malvada que el Señor dice, esta profetiza, parece aquella. ¿Y de qué acusa? ¿Cuál es el error de la iglesia en aceptar las profecías de esta Jezabel? Son 2, aceptar cosas ofrecidas a los ídolos y cometer fornicación. ¿Y qué nos quiere decir con eso? Cuando habla de cosas ofrecidas a los ídolos, no solo se refiere de forma literal al ofrecimiento, a comer cosas ofrecidas a dioses ajenos que no sea nuestro Señor, sino que también se refiere a aceptar cosas, actitudes, modismos, hechos que la sociedad permite como bueno, pero que la Biblia acusa como malo. Muchas veces, en el afán de divertirnos, entre comillas, la iglesia es un poco permisiva a ciertos ídolos sociales, a ciertas actitudes en el cual se ha llegado a límites que no tendrían que llegar. Y me refiero a las bebidas alcohólicas, me refiero a la forma de festejar, hasta la forma hasta a la forma de vestirse algunas veces. Ahora, quizá algunos dirán, este mensaje no tendríamos que predicar por internet. ¿Por qué no? La iglesia en este momento me escucha por internet. Porque les pregunto, ¿cuál es el verdadero concepto de diversión? ¿Divertirnos significa hacer todo lo que hacen los demás? Qué interesante. Nuestra sociedad busca algo diferente. La sociedad se siente vacío, carente. Por eso aumenta la violencia doméstica. Por eso de forma exponencial aumenta el suicidio. Por eso que ha aumentado la ansiedad y la depresión. La sociedad busca algo diferente. Y algunos creyentes imitan lo que la sociedad rechaza. ¿Cómo nos divertimos? Si hacemos lo que nos agrada y eso no está en contra de la palabra del Señor, eso es divertirse.
Una persona muy bien puede divertirse en el calor de su hogar, leyendo un buen libro, disfrutando una buena música, corriendo, jugando. No hay necesidad de dañar nuestra salud física y emocional para divertirnos. Porque cuando hacemos aquello que está en contra de la palabra y aceptamos ese tipo de ídolos, ¿qué cometemos? Fornicación. La fornicación no es solo el adulterio en el ámbito sexual, sino que también es negar la palabra de Dios aceptando aquello que nos daña, que daña nuestra comunión con Dios. Queridos hermanos, escuchen por favor, el problema social hoy en día no es el COVID-19. El gran problema social que vive la humanidad se llama pecado. Y es interesante que los problemas que vivía la iglesia hace 2000 años atrás son los mismos problemas que golpean nuestras puertas hoy en día. Tiatira sufría con esto. Y el Señor, aunque tenían obras, amor, fe, servicio y paciencia y obras postreras, aceptaban cosas que no estaban correctas. ¿Cuál es la quinta iglesia? El quinto mensaje, segundo de este domingo, es Sardis. Segundo punto de nuestro mensaje, quinta iglesia de esta serie, Sardis. La iglesia que se había quedado dormida. Ay. Señor Jesús, mire que preparar este mensaje para mí fue dificilísimo. Cuánto crecí preparando estos mensajes. Sardis fue una ciudad antigua de Asia Menor fundada por el rey Lidio Giges entre el año 680 al 644 a.C. Fue la capital del antiguo reino de Lidia. Recuerden que estas cartas no fueron escritas para los no creyentes. Recuerden que estas cartas no son cartas evangelísticas. Estas cartas son escritas para la iglesia. ¿Y cuál es el mensaje de parte del Espíritu Santo, de parte de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis? Dice así, miren, está en su Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido con vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es interesante porque la iglesia de Sardis no era una iglesia religiosa como la de Éfeso. Tampoco no era una iglesia que luchaba con las cosas no cristianas como la de Tiatira. No. El gran problema de la iglesia de Sardis, era que era una iglesia cuya fe estaba dormida. Yo me imagino una iglesia, la de Sardis, que realmente amaba a Jesús, pero no oraba. Amaban al Señor, pero no leían su palabra. Amaban al Señor, pero no se comprometían. Amaban al Señor, pero eran pasivos, ausentes. No juzgaban, no criticaban, pero tampoco se comprometían. Y el Señor tuvo que llamarlo la atención de forma muy interesante. Versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo,
y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Wow. Hace mención al arrebatamiento, a un tema que vamos a tratar dentro de un par de domingos. Y las pautas son muy claras. Acuérdate. Recuerdo lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Instruye al niño en su camino. Lo que tenemos que hacer con nuestros jóvenes, reprenderlos. Lo que el Señor nos enseña a través de Jeremías, vuelve a las viejas sendas. Lo que el Señor nos pide una y otra vez. Porque si la Biblia dice acuérdate, es porque el mensaje está. Es porque hay una transformación, hay una nueva vida, hay un nuevo nacimiento. Pero algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué se enfrió? Acuérdate lo que has recibido, lo que has oído, y guárdalo. De forma celosa, guárdalo. Si no, Él vendrá y no sabrán cuándo vendrá. Llegamos a la sexta iglesia. Tercer punto de este domingo, Filadelfia. Y Dios quiera a todos ustedes sean Filadelfia, que es mi oración. Mira el que está al lado tuyo, en tu casa, y dile, tú eres Iglesia Filadelfia. Porque la iglesia Filadelfia es la iglesia que había esperado con paciencia. Y qué bueno que de las 7 hay una buena iglesia, hay un ejemplo a seguir, hay un reflejo, hay aquellos que imitan a Cristo. Filadelfia fue fundada en el año 189 a.C. por el rey Eumenes II. Eumenes II dio el nombre de esta ciudad porque realmente apreciaba mucho a su hermano. Su hermano se llamó Átalo II, que fue el sucesor de Eumenes. Y tanto fue la lealtad, el cariño fraternal y familiar que tenía Eumenes hacia Átalo, que se ganó el epíteto de Fidelfo, que literalmente significa el que ama cariñosamente a su hermano. Filadelfia significa el que ama cariñosamente a su hermano. El Señor no encuentra nada negativo en la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia agrada al Señor y representa a los creyentes fieles. Sí, te representa a ti, me representa a mí, que nos hemos mantenido fieles, firmes, principalmente con frutos, cuyo testimonio es respetado por ser imitador con sus palabras, con sus actitudes y con sus pensamientos. Y miren el mensaje maravilloso que el Señor le deja a esta iglesia. Apocalipsis 3, del 7 al 13, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, mi nombre nuevo.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué hermoso. En estos versículos encontramos 7 características maravillosas de un buen creyente, de lo que Dios desea para usted y para mí en los días de hoy. ¿Y cuáles son estas 7 características? Primero, el Señor dice, yo conozco tus obras. La actitud de la iglesia de Filadelfia no está ausente ante los ojos de Dios, porque Dios nos ve en todo momento y en todo lugar. ¿Y cuáles son estas obras? O mejor aún, ¿cuáles son estos frutos? Es el perdón, es el amor, es el gozo, es la paz, es la paciencia, es la benignidad, es la bondad, es la fe, es la mansedumbre, es la templanza. Es ser cristiano. Algo que tenemos que cada día trabajar. No es fácil, pero es maravilloso. De ahí salta la segunda característica. He puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Y a qué se refiere eso? Literalmente se refiere al conocimiento que Dios quiere que tengamos de las Escrituras. Por eso que la Biblia una y otra vez nos pide que ella sea la luz que alumbra nuestro camino, que sea el alimento que sacia nuestra alma. Él ha puesto una puerta abierta para que podamos entrar. Y esa puerta está abierta porque por medio de la enseñanza de la palabra del Señor, otros también tienen que entrar. Tu familia. Por eso insistimos una y otra vez de que se enseñe la palabra de Dios en casa. Es la puerta abierta para que toda tu familia pueda acercarse al Señor. Y luego dice la siguiente característica, porque aunque tienes pocas fuerzas, no se refiere a la falta de fe, sino a sus recursos. La iglesia de Filadelfia era una iglesia muy humilde. Había muy pocos creyentes, pero ellos igual. La siguiente característica, la cuarta, han guardado la palabra. Estos creyentes creían en la Biblia. Estos creyentes leían la Biblia. Estos creyentes vivían la Biblia. Y es algo que parece estar repetitivo, ¿verdad? Porque antes del COVID hablábamos de eso, durante el COVID hablamos de eso y después del COVID seguiremos hablando de eso. Es el amor a Dios y su palabra la que nos hace buenos cristianos, viviendo dignos de imitar conforme a las Escrituras. Y la quinta característica dice, y no has negado mi nombre. Tanto la iglesia primitiva como en los días de hoy sufrimos la humillación y la burla de aquellos que se sacian de risas a causa de nuestro cristianismo. Creen que somos mediocres porque tenemos fe. No. Creyentes como usted y como yo nos mantenemos fieles y firmes. Podemos tener buena educación, podemos tener buenos recursos, pero tenemos una excelente fe basada en el nombre del Señor. Podemos tener poca educación, podemos tener pocos recursos, pero tenemos mucha fe y no negamos la palabra del Señor. No importa tu nivel educacional, ni si tenés auto o no en tu casa. Lo importante es que te mantengas firme en la palabra del Señor. Y la sexta característica dice, he aquí yo haré que venga y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Quiénes? Aquellos que nos persiguen, aquellos que hablan mal de nosotros. Sí, ¿cuántos quizá en tu dolor y en tu tristeza te enteras de aquellos que hablan mal de tu persona, que hablan mal de ti, que te juzgan sin preguntarte qué pasa? Sin golpear tu puerta para decir, ¿qué está pasando realmente? Y se mofan hablando mal de tu persona. Pero la Biblia da testimonio de que el Señor, en cuya confianza hemos puesto nuestra fe, será el que nos defenderá. Y séptima y última característica de la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré
de la hora de la prueba. Literalmente se refiere al arrebatamiento, porque la mayor promesa después de la salvación y del bautismo en el Espíritu Santo es el día en que suenen las trompetas y que Cristo nos venga a buscar. Qué lindo. Que Dios nos ayude a ser como la iglesia de Filadelfia. Pero llegamos al último punto, a la última iglesia, séptima en la lista de las 7, cuarta en el mensaje de hoy. Y quizá no es una de las más agradables. La Odisea, la iglesia que estaba tibia. La Odisea es una ciudad del antiguo imperio seleucida, establecida entre el 261 al 245 a.C. por el rey Antíoco. Fue nombrada la Odisea en honor a su esposa Laodice. La Odisea tiene la triste distinción de ser la única iglesia a la cual Jesucristo no encontró nada positivo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 20, dice así: abran la Biblia en sus casas. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, y sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta ciudad está ubicada en el valle del río Lico, al sur del oeste de Frigia. Se convirtió en un centro de comercio por su riqueza e importancia en la región. De hecho, la Odisea era conocida por 3 principios industriales importantes. Primero, préstamo de dinero. Su seda, su riqueza hacía que muchas otras ciudades y países, naciones, imperios venían a pedir recursos a la Odisea. Segundo, por su lana. La seda de la Odisea era tan clara que algunas mujeres cuando se vestían andaban casi semidesnudas. Y tercero, la medicina. En particular, un colirio, que era una solución acuosa y salubre que usaban para los ojos. Qué paradoja, que una ciudad tan orgullosa de sus habitantes por la medicina, por el cuidado con los ojos, fuera tan ciega espiritualmente en su búsqueda con Dios. La condenación de parte del Señor con la Odisea fue con gran crueldad. No eres ni frío ni caliente. Tenía una cualidad nauseabunda que haría que Jesucristo deseara casi vomitar. Cabe destacar que no es una iglesia digna de imitar, porque creer que la comodidad es suficiente sin fe es estar lejos de Dios de forma segura. Ya como reflexión final, 7 ejemplos, 7 iglesias, 7 espejos
7 mensajes diferentes. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que tomar nuestra cruz e ir en pos del Señor? Mientras preparaba el mensaje, le decía: Señor, ten misericordia de mí, porque ¿cuál de estas 7 iglesias estoy imitando? ¿De qué tengo que arrepentirme para aprender cada día a ser como tú? Esta misma reflexión pongo ante tu presencia, queridos hermanos, en la noche de hoy. ¿Cuál iglesia estás imitando? ¿Cuánto nos falta para seguir aprendiendo? Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por tu maravillosa palabra que nos enseña cada día a ser como tú. Y no hemos leído más nada que la Biblia, en el cual es el espejo de nuestra alma, que con claridad muestra cada día que necesitamos ser pulidos y regados para que este árbol sea un árbol fructífero. Queremos tomar nuestra cruz e ir en pos de ti. Perdónanos por nuestros pecados y ayúdanos cada día a ser como tú. Hay personas fieles, Señor, que tienen abundantes frutos. Los bendigo. Están aquellos que luchan. Guárdalos y cúbrelos con tu preciosa sangre. Te pido, por favor, llena cada casa de paz. Si alguno está necesitado, carente, toca, Espíritu Santo. Si alguno está enfermo, sana, Señor, para que podamos ser una iglesia que te refleje a ti. Gracias por tu bendita palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por su tiempo, querida iglesia. El día martes nos vemos con la Escuela Bíblica. Va a estar nuestra copastora Raquel enseñando, y el día jueves mi esposa Matilde va a estar compartiendo un momento de oración e intercesión. Los amamos y que Dios los bendiga muchísimo.